Hola, esto es Salud es Más, un espacio de salud donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy vamos a hablar de disfunción eréctil con Bernardo Reina Burgos. ¿Qué tal, Bernardo? Hola, muy buenos días. Bernardo es médico del Centro Especializado en Salud Sexual Masculina de TEST. Y vamos a hablar de disfunción eréctil. Empieza contándonos qué se entiende por disfunción eréctil y qué porcentaje de hombres aproximadamente la padecen. Muy bien. Pues la disfunción eréctil es cuando una persona no es capaz de tener una erección o de mantenerla lo suficiente como para poder tener una relación sexual exitosa. Y según nuestros datos, nuestras estadísticas y lo que se publica recientemente, 1 de cada 4 hombres tiene disfunción eréctil. Hablamos de un 25%. O sea que es un porcentaje bastante elevado de la población. Es un porcentaje bastante alto de la población. Otra cosa es que a la gente le cuesta sacarlo, reconocerlo y consultarlo. ¿Tener algún episodio en el que no se consigue una erección para tener una relación sexual satisfactoria se considera ya que se padece disfunción eréctil? ¿O se puede tener algún episodio aislado? Explícanos un poco esto. Claro que sí, no, eso no se considera tener una disfunción eréctil. La disfunción eréctil tiene muchas más cosas que hay que ir analizando y objetivando en cada persona, pero el fallar una vez de forma ocasional o puntual, que puede estar asociado a estrés o puede estar asociado a presión, eso es completamente normal y de humano, y eso nos pasa a todos. Y ahora que hablas de estrés, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las que un hombre, digamos que no tiene ningún problema de disfunción eréctil, puede tener algún episodio en el que no consigue una erección? Estar estresado, estar cansado, beber, ¿qué es lo que más afecta a las erecciones? Todo eso influye, la edad influye, la hipertensión influye, la diabetes influye, la obesidad, el aumento de colesterol, todos esos son factores de riesgo que están asociados a la disfunción. Pero me refiero en hombres sanos y tener episodios aislados, ¿qué es lo peor? ¿Estar estresado o lo que...? Estresado, por ejemplo, el exceso de alcohol puede provocarlo también, y un componente psicológico que en un momento determinado bloquee a la persona e impida que esa erección se produzca. Y luego, en cuanto a la disfunción eréctil por causas ya, digamos, patológicas de los hombres que necesitan un tratamiento o que necesitan una intervención, ¿cuáles son las principales causas? Nos has apuntado antes alguna, como la diabetes. ¿Qué otras causas hay de disfunción eréctil? Diabetes, hipertensión, colesterol, sobrepeso, y sobre todo lo que hay es una falta de aporte sanguíneo al pene. Y entonces esa falta de riego pues, provoca que no entre la sangre que tiene que entrar para provocar esa erección. Y, por ejemplo, para hombres que padecen este tipo de enfermedades, aunque sea una diabetes bien controlada o un colesterol que está tratado con estatinas y está ya en niveles normales, ¿también tienen mayor riesgo de tener disfunción eréctil? Sí, porque aunque la diabetes esté controlada, la diabetes es una enfermedad que daña los vasos sanguíneos y hace que no entre la sangre que tenga que entrar en el largo plazo. Entonces la persona con diabetes, con más pronóstico, con más probabilidad, tendrá una disfunción. Entonces para ello lo que nosotros hacemos en nuestro centro es fomentar y potenciar esa regeneración vascular a nivel del pene para que podamos atrasar esa disfunción el mayor año posible, el mayor número de años posible. ¿Siempre va asociado a otras enfermedades o se puede tener disfunción eréctil sin que vaya asociado a otras? Se puede tener disfunción eréctil sin que vaya asociado simplemente por edad. ¿Cómo se trata en todos estos casos que nos has ido contando, vamos, en los que sean más habituales? Generalmente hay que ver cada persona, porque cada persona es un mundo. Nosotros siempre personalizamos los tratamientos y los individualizamos, pero generalmente los tratamos con una terapia de onda de choque, que es una terapia que regenera la circulación sanguínea a nivel del pene, y nosotros utilizamos una medicación vasodilatadora que ayuda a optimizar esa nueva vascularización que se realiza a nivel del pene, y con un apoyo psicológico en el caso de que lo requiera, porque muchas veces el compromiso emocional pues adquiere un papel importante y entonces acaba bloqueando a la persona. Explícanos cómo es la terapia esta de onda de choque, porque no sé si lo he entendido bien, pero digamos que la terapia de onda de choque conseguiría unos efectos definitivos que se mantendrían con la medicación, o se ampliarían con la medicación, si se necesitan varias sesiones. Eso es. ¿Cómo se hace? ¿Si es doloroso? Es una terapia de ondas de choque de baja intensidad que no es dolorosa. Se hace a lo largo del pene y se hace a lo largo de 5 sesiones que se distribuyen en una sesión semanal, y eso ayuda a provocar lo que se llama una angiogénesis y una extrarramificación de la zona del pene para
llenarlo de más sangre y de más vasos sanguíneos. La medicación la complementa metiendo sangre de forma directa, de forma diaria, y eso hace, y nosotros lo cuantificamos porque tenemos una máquina, que es un ecodoppler lineal, con el que medimos el flujo de sangre al principio de las sesiones, vemos cuánta sangre es la que entra en el pene, y luego, cuando terminamos y pasa un tiempo de desarrollo de esa circulación, volvemos a objetivar y a mirar qué flujo tiene el paciente, y entonces cuantificamos cuánto se ha incrementado. Eso serviría para tratar la disfunción eréctil en todos estos casos en los que al final se produce porque no llega suficiente sangre al pene, ¿no? Eso es. Mencionabas, o lo has apuntado, el tema psicológico. No sé si influye el porno en lo que los hombres y las mujeres, ¿no? Porque muchas veces son también las parejas, consideran que es tener una erección satisfactoria. Sí, influye mucho, porque nos crea unas expectativas demasiado altas que luego en la vida real no son ni tan altas, ni las relaciones sexuales duran tanto tiempo, ni tienen que hacerse tantas cosas como se hace en la ficción, ¿no? Entonces eso confunde a las personas y pretenden estar en un ritmo, en un nivel, pues que no es real. Pues es decir, que hay a lo mejor hombres que consultan pensando que tienen una disfunción eréctil y tienen unas erecciones completamente normales. Y lo que tienen es una obsesión, porque a lo mejor pues no son capaces de durar lo que son 3 o 4 coitos seguidos, que no es lo habitual. Y en estos casos, ¿qué tipo de tratamiento? ¿Sería más una terapia psicológica? Se hace una terapia psicológica con sexóloga y va orientado a buscar esas causas y a gestionar esas emociones y esa frustración para que el paciente acabe cogiendo confianza, pero que no le bloquee como en algunos casos sucede. Por tu experiencia, ¿qué porcentaje de casos son más de terapia psicológica de los que tratáis que necesitan un tratamiento médico o algún otro tipo de tratamiento? El componente psicológico en los casos que yo veo de forma continua está en muchas personas. Muchas personas acaban cogiendo esa falta de confianza y acaban bloqueándose y acaban preocupándose. Ahora, solamente componente psicológico para que aparezca en una disfunción, aproximadamente en un 20%. Pues es un porcentaje también importante, un 20% de los casos que tienen disfunción eréctil, ¿no? de la población. Y sobre todo sucede en gente más joven, porque son los que terminan con más presión. ¿Hay tratamientos médicos que pueden ocasionar como efecto secundario una disfunción eréctil? Sí, también. Pues hay fármacos, ¿cuáles? Sobre todo los tratamientos para los implantes capilares, el minoxidil, el finasteride, son tratamientos que pueden tener ese efecto secundario, que en ficha técnica dicen que son una minoría los que lo producen, pero en la realidad lo que yo me encuentro es más que una minoría. Hay mucha gente que está tomando esos tratamientos para, por ejemplo, para reforzar el pelo, que al final terminan teniendo disfunción eréctil asociada, y quitando el fármaco conseguimos quitar ese efecto secundario. Es decir, que eso se puede revertir fácilmente una vez que dejan de tomar, no provoca daños permanentes. No provoca daños permanentes, se puede revertir, lo único es que muchas veces va asociado a un componente emocional de la persona que cuesta y que hay que tratarlo para que no... Sí, esa falta de seguridad de la que nos hablabas antes. Sí. ¿Qué efectos tiene la edad en la disfunción eréctil? Y no sé si se puede hablar de andropausia o algo similar. Pues la edad siempre influye en la disfunción eréctil. Hay un momento en el que la persona, conforme va cumpliendo años, el organismo se va deteriorando y al final van apareciendo esta disminución de las erecciones que poco a poco va siendo de forma progresiva hasta que se instaura. Entonces, generalmente, los factores de riesgo cardiovasculares, que es en donde hay que trabajar, en donde hay que incidir para que esto no suceda, como puede ser el control de la tensión, control de la diabetes, en caso de que se tenga, estar en un equilibrio de peso, no estar obeso, pues son factores de riesgo que se deben de controlar y que podemos hacer que llegue la disfunción más lejos, más adelante en el tiempo. ¿A partir de qué edad pueden notar los hombres problemas de erección por cuestión de la edad? Pues a partir de los 35 o 40 años es el límite donde tenemos contabilizados ya los primeros efectos. Esto se puede ir soliviantando poco a poco y hay personas que le llegan más tarde, pero a partir de los 35 o 40 años. ¿Y cómo podemos cuidarnos para que esto ocurra lo más tarde posible? Bien, por ahí llevar una vida saludable, una buena alimentación y sobre todo llevar buen hábito sexual y físico, de actividad física deportiva. ¿Cuáles serían buenos hábitos sexuales? Se recomienda de tres veces a la semana. O sea, tener relaciones sexuales 3 veces a la semana. 3 veces a la semana es lo recomendablemente saludable. ¿Incluye masturbación las 3 veces a la semana? Sí. También. Sí. Se cuenta como una relación actividad, sexual. Sí.
¿Y qué tratamientos hay y qué expectativas pueden tener los hombres cuando tienen una disfunción eréctil por cuestión de la edad? Y podemos hablar ya de edades a lo mejor más avanzadas. Bueno, la expectativa que hay que buscar es la de mejora de cómo llega a nuestra clínica. Cuando llega a nuestra clínica suelen venir en global, pues depresivos, suelen venir con mucha falta de confianza, suelen venir preocupados. Pues hay que empezar a revertir todo eso y hay que trabajar sobre los puntos. Por ejemplo, si tienen niveles bajos de circulación, pues tenemos que potenciar y regenerar esa circulación. Si tienen niveles bajos de testosterona, pues habrá que aumentar esos niveles de testosterona. Y, en definitiva, trabajar el apoyo psicológico para obtener una mejora. Hay personas que tienen una disfunción muy severa y los tratamientos pues no sirven el tratamiento convencional y habría que pasar a los tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, como la prótesis de pene, que eso ya es para casos más concretos y severos. Por ejemplo, la prótesis de pene, ¿para qué tipo de disfunción eréctil sería? Una disfunción eréctil, igual que las que hemos hablado, pero en casos severos, es decir, en donde la medicación que existe, donde las ondas de choque que existe, pues no provocan el efecto esperado y no se consigue esa regeneración y entonces hay que cambiar la alternativa terapéutica y pasar a lo que es la prótesis de pene, que ya es una cirugía. En la mayoría de los casos en los que hay una disfunción eréctil por cuestión de la edad, con tratamientos médicos y con terapia con un sexólogo, terapia psicológica, se consigue mejorar la erección y no es necesario llegar a Correcto. métodos quirúrgicos, ¿no? En nuestros datos, 9 de cada 10 personas mejoran y en la gran mayoría de los pacientes que no son severos mejoran con el tratamiento conservador, con el tratamiento médico, con apoyo psicológico si lo necesitan y con la onda de choque si lo necesitan y lo requieren. El tema de la disfunción para severos tiene que ser solo con prótesis. ¿Sigue habiendo miedo por parte de los hombres a consultar sobre la disfunción eréctil o ya se va perdiendo ese miedo? Sí hay miedo, sigue habiendo miedo y mucha gente le cuesta dar el paso y nosotros lo animamos a todo el mundo a que dé el paso porque igual que las mujeres van a un ginecólogo cuando lo necesitan, pues los hombres tienen su clínica ahí en Avenida Andalucía para que hay que quitar ese estigma de preocupación y de tema tabú y nosotros pues estamos ahí encantados de recibir a todo el mundo. Pues muchas gracias, Bernardo, nos has aclarado muchos conceptos sobre disfunción eréctil. Me alegro de haber servido de ayuda, un placer.